Tú eres una militante política venezolana de oposición. ¿Cuál es la autocrítica que se hacen ustedes sobre lo que está pasando en Venezuela? O sea, se jugaron por una alternativa, el señor Trump prácticamente se ha caído del gobierno, no se ha ido, sino se está derrumbando. Y Nicolás Maduro sigue ahí sentado y se fueron millones de venezolanos, de jóvenes. Así es, lamentablemente esa es la situación que tú describes, es lo que está sucediendo en Venezuela. Tenemos un Nicolás Maduro que tomó el poder desde el 2013, que era un poder que ya detentaba Hugo Rafael Chávez desde el 99, y hay que hacer un mea culpa. La oposición venezolana ha cometido un error tras error, ha desaprovechado oportunidades, en el buen sentido de la palabra oportunidades, y cuando me refiero a oportunidades, y lo hemos hablado muchas veces en tu programa, oportunidades como ir a elecciones pacíficas dentro del marco de la Constitución. La realidad es que lo que se está luchando en Venezuela ahorita es contra un sistema que está catalogado como terrorista, que está catalogado que tiene relaciones con el narcotráfico, que es dictatorial, pero yo Paulina, estoy de acuerdo contigo. Paulina, Nicolás, pero eso es lo que la diplomacia norteamericana siempre dice. O sea, la realidad es que tú no puedes, pero Paulina, tú no puedes excluir a los chavistas de la política venezolana. O sea, la reconstrucción de la paz en Venezuela es conseguir elecciones donde todos participen, incluyendo a los chavistas. Tienen que estar todos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, tenemos que estar todos, pero eso es como pedirle elecciones al señor de Corea del Norte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿O qué es lo que Paulina siempre ha querido? Unas elecciones pacíficas, libres, y que la comunidad internacional pueda ingresar al país y hacer su trabajo de fiscalización, de auditor, de mediador, en verificar que el sistema se adapte a los principios básicos, mínimos de una elección. En el 2015 fuimos a una elección y ganamos contundentemente una Asamblea Nacional que acaba de terminar ahora en el 2020. Y claro, pero Maduro Paulina, a la siguiente elección no quisieron ir y se equivocaron. Maduro sigue ahí, te lo estoy diciendo, y Maduro sigue ahí, y por eso hay que hacer un mea culpa. Efectivamente, la oposición venezolana no ha logrado una unidad real, no ha logrado sumar real, no ha logrado, a pesar de que tuvimos a Juan Guaidó 2 años haciendo un trabajo importante de reconocimiento, tanto del régimen como de la oposición, pero a la final ahí sigue sentado Nicolás Maduro, y exactamente como tú lo dices. Entonces hay que hacer un mea culpa, hemos cometido muchos errores, y efectivamente la respuesta que está teniendo la población es la que estamos viendo acá en Perú. Pues me voy. Ahora también nosotros tenemos que luchar con bandas armadas, con sicarios, con personas que te atacan a las casas, personas que asesinan a tus familiares. No es una lucha equilibrada, no es una lucha sencilla, y tenemos presos políticos, tenemos gente torturada, tenemos gente desaparecida, y no es una lucha sencilla. ¿Qué quisiera yo, Nicolás? ¿Qué quisiera yo? Que todos los jóvenes que están hoy en las calles, y me incluyo, del mundo, estuviéramos en Venezuela luchando por la libertad de nuestro país y por reconstruir nuestro país y por volver a la democracia, y llevando todo aquello que hemos aprendido en el Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia, en todos lados. Eso es lo que yo quisiera. Eso es lo que yo quiero. Pero hay definitivamente una cosa muy diferente en lo que Paulina quiere, o Paulina Fachín quiere como activista de derechos humanos, y otra cosa en lo que viene sucediendo, tanto desde el punto de vista del régimen como desde el punto de vista de lo que está pasando con la oposición venezolana. ¿Tú has escuchado los testimonios de la gente de la urbanización Palau en San Martín de Porres? Acabo de recibir unos videos de un incidente bochornoso que ha ocurrido en Zárate, donde mototaxistas de nacionalidad venezolanos totalmente ebrios han terminado enfrentándose con la policía. Es decir, están ocurriendo incidentes de esta naturaleza por todos lados, y está creándose un clima muy tenso con la población, que en muchos casos dice los venezolanos, no hace diferencias entre los buenos y los malos, por decirlo de alguna manera.
Y eso es un gran problema. Yo, la verdad, mira, Nicolás, nosotros tenemos igual o más temor que las personas de la comunidad de San Martín de Porres y de otras comunidades de lo largo y ancho del país. Nosotros vinimos de vivir mucha violencia, yo lo he vivido en carne propia y la verdad que es un temor terrible lo que nos genera y nos hace sentir a estas personas, pero toda mi solidaridad de verdad con todas las personas que tienen este temor. Lo entiendo como vecina, lo entiendo como mamá, lo entiendo como ser humano, lo entiendo como activista que ha sufrido violencia justamente, pero nosotros la generalidad es la madre del error. Yo siempre lo digo, no podemos decir que todos somos buenos, que todos somos malos, o que todos somos delincuentes, o que todos somos profesionales. Hay que reconocer también que hay muchos venezolanos buenos, hay muchos venezolanos que no son ni buenos ni malos. Eso es normal en todos y cada una de las ciudades y de las comunidades y de las poblaciones y de las nacionalidades. Lo que sí te puedo decir es que nosotros no tenemos cómo, y hemos hablado 1000 veces en este programa, pero nosotros no tenemos cómo resolver la situación porque no es nuestra responsabilidad. O sea, nosotros siempre hemos estado prestos, Nicolás, y una de las razones por las cuales yo estoy aquí es porque siempre estamos prestos a dar la cara y tratar de coayudar en lo que podemos ayudar. Pero en la medida de nuestras posibilidades, nosotros somos un ciudadano igual que el señor que está ahí con el cartel, exactamente igual. No tenemos ninguna diferencia a ese señor que tiene miedo. Bueno, yo discrepo contigo en un punto. Yo creo que los políticos venezolanos sí tienen responsabilidad con lo que nos está pasando, porque se equivocaron de una manera así. O sea, yo no entiendo qué hace el señor Juan Guaidó invitado a la instalación el día de mañana del señor Joe Biden. ¿A quién representa realmente? Si, incluso una parte de la oposición ya no lo reconoce, pero en fin, a lo que voy es que lo que tienen que hacer ustedes es resolver la crisis política en Venezuela, ¿no? Eso es su responsabilidad. Nicolás, ahora, yo te quiero aclarar algo. Yo no represento a Juan Guaidó. Primero, no lo represento, no tengo responsabilidad. Quien representa al gobierno de Juan Guaidó es el embajador encargado, no es Paulina Fachín. Yo soy una activista de derechos humanos que este mes cumple 10 años viviendo en este país y que igual que cualquier otro ciudadano no tiene mayor capacidad, competencia, atribución que hacer más de lo que estoy haciendo aquí contigo, de darle una mano amiga a las personas que puedo darle. Mira, ahorita, y te lo digo, estuvimos en diciembre llevando ayuda humanitaria para abrigar a los niños, para proteger del COVID con mascarilla, con alcohol en gel, y no hacemos diferencia entre niños venezolanos o niños peruanos, porque para mí todos los niños son exactamente Paulina, iguales. ¿ustedes tienen una idea de cuánta gente ha venido de Venezuela en el Perú? ¿Cuántos venezolanos hay en el Perú? Yo creo que este es uno de los grandes problemas que nosotros hemos venido denunciando una y mil veces, porque según Naciones Unidas, la información que emitió para el 2020 fue que en el Perú existía más de 1.200.000 venezolanos, que no coincide con las cifras que tiene la Superintendencia Nacional de Migración. Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales es sincerar las cifras, sincerar quién ingresó legalmente, sincerar quién ingresó ilegalmente y por qué. ¿Por qué? ¿Por qué ingresó ilegalmente? O sea, porque quiere ingresar ilegalmente, o porque no tenía documentos, o porque venía huyendo. O sea, estas cosas, saber el pasado del migrante es sumamente importante por seguridad del Estado peruano y por seguridad de todos los que vivimos en suelo peruano. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que quieren? Es decir, yo entiendo que hay una parte de venezolanos, que es este registro, por ejemplo, que ha tomado la iniciativa de las migraciones, porque la misma gente de migraciones te dice, ni siquiera sabemos cuántos son, porque con el tema, por ejemplo, de las solicitudes de refugio, bastaba con que tú hicieras una declaración, llenabas una hojita, porque dijeron, ¿no es cierto?, ya no entran más venezolanos si no tienen visa. Pero ¿cuál era la alternativa? La solicitud de refugio. ¿Cómo solicitas refugio? Llenando una hojita. Entregas tu papelito, entras al Perú. 450.000 solicitudes. Y de esas, el trámite
Lo ha seguido, si ha llegado al 15% que han seguido el trámite, tal vez estoy yéndome demasiado lejos. Es decir, es gente que simplemente utilizó el papelito de la solicitud para estar dentro del Perú. Y de ahí no volviste a saber de ellos. No, ese es el primer problema que tenemos. Es decir, hay que... Ahí sí me permito corregirte, Nicolás. Hay muchísimas personas que han pedido refugio y son perseguidos políticos. Aquí hay perseguidos políticos importantes. Es más, tienes a un expreso político peruano como es Vilca Fernández y estuvo preso político, sufrió tortura y es venezolano de nacimiento, peruano porque su padre es peruano. Entonces, el tema de los refugios es un mecanismo legal previsto en las convenciones. Que se esté mal utilizando es otro tema. Pero de las 400, más de casi medio millón de solicitudes que hay de refugio, son muy pocas a las personas que se le ha dado refugio. Y el refugio se otorga solamente a los perseguidos políticos. Y esto te lo digo como abogado y como activista. Claro, pero igual el mecanismo de ingreso ya fue utilizado. Es decir... Mal utilizado. Claro, pero por cientos de miles de personas. Entonces, el primer problema es saber cuántos son. El segundo problema es saber quiénes de los que han ingresado tienen la voluntad de permanecer en el Perú y construir sus vidas en el Perú. Porque tenemos problemas. Hay cantidad de gente que está conduciendo mototaxis, motos, los vehículos que hacen delivery, taxis, y no tienen licencia de conducir, no tienen regularizada su situación en el Perú. Hay montones de gente que están trabajando de una manera irregular, entonces hay que resolver ese problema. Pero también hay que hablar de lo bueno y lo malo. A ver, primero, ¿quién dejó ingresar a esos venezolanos de forma ilegal? ¿Por qué venezolanos indocumentados y sin licencia andan por las calles del Perú? O sea, son preguntas que hay que hacerse. O sea, ¿quién es la autoridad competente para emitir los carnets de extranjería? ¿Quién es la autoridad competente para emitir las licencias? ¿Quiénes son la autoridad competente? O sea, nosotros no es la comunidad venezolana, es el Estado peruano. Eso por una parte. Y por otra parte, yo me voy a permitir también darme el agradecimiento a todos los médicos venezolanos y personal de salud que ha estado combatiendo en primera línea, porque lo han estado combatiendo en primera línea el COVID de la mano con nuestros médicos peruanos, en una unión maravillosa por salvar vidas en el Perú y que hoy en la segunda ola son más necesarios que nunca. Yo, como venezolana, lo que quisiera ver en un proceso de integración y de interés para todos es que los médicos no estén limpiando casas o las doctoras no estén de nana, sino que las doctoras estén en los hospitales, en el Cayetano. Claro, pero eso supone, Paulina, tener una política hacia los venezolanos, es decir, definir, ya, si ustedes van a permanecer en el Perú y su estadía acá no es circunstancial, entonces vamos a resolver varios problemas, le vamos a dar, digamos, condiciones así sean parciales de ciudadanía, derecho a, por ejemplo, tener licencia de conducir, por ejemplo, revalidar sus títulos profesionales para que puedan trabajar en aquello en lo que puedan aportar. Incluso Nicolás, no lo pueden hacer si Migraciones no les da un carnet de extranjería o no les permite tramitar un carnet de extranjería. Lo que tú estás diciendo, efectivamente, la iniciativa que ha tenido Migraciones de abrir este preregistro que se está haciendo online para que se registren todos los extranjeros. Sabemos que de la mayoría de las personas que se van a registrar son venezolanos porque somos la población migrante más grande del Perú. Pero la idea es que ellos puedan tramitar el CPP, que es una nueva calidad migratoria que está poniendo a disposición o que va a poner a disposición, porque está la ley, pero no está el reglamento de migraciones. Pero justamente Migraciones está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, eso es competencia de Migraciones, es una atribución de la Superintendencia Nacional. El problema es que lo que no puede hacer Migraciones es controlar el ingreso ilegal. Y el alcalde de Tumbes nos decía el otro día que él calculaba que fácilmente, sobre todo en algunos momentos críticos, ha habido 2.500 venezolanos cruzando la frontera sin pasar por Migraciones. Todo aquel que haya ido a Tumbes, yo he ido a Tumbes a hacer labor social, a ver el tema de los niños, que sabes que es el tema que a mí más me mueve. Es así, es una crisis severa y son venezolanos
que vienen caminando en muchos casos. Yo fui a ver a los niños, porque cuando tú ves a aquellos niños con los pies esos sangre de caminar, pues se te rompe el corazón en 1000 pedazos, y es una crisis que tenemos que enfrentar. Pero justamente como tú lo dices, hay que tener una política migratoria clara, donde se vea qué se va a hacer, porque como tú muy bien lo dices, si bien hay muchos venezolanos que digamos que como estos, que son malos venezolanos, hay muchísimos venezolanos que quieren hacer las cosas bien, hay muchísimos niños que necesitan ser incluidos dentro del sistema educativo, porque necesitan estudiar, o sea, es parte de la vida de cualquier niño, pero también hay muchísimos venezolanos ayudando a la economía peruana, y eso lo ha registrado varios informes también. Entonces, no es ni tan negro ni tan blanco, pero hay que tomar una política migratoria clara para ver qué se va a hacer, ¿no? Porque en definitiva hay más de 1 millón de venezolanos en tierras peruanas, y en definitiva son seres humanos con necesidades, con cosas positivas, con cosas negativas, pero sobre todo seres humanos que hay que atender en todos los sentidos. Yo te agradezco mucho, Paulina, por esta comunicación, y vamos a seguir discutiendo, sobre todo sobre el otro tema que yo creo que es el que está en el origen, que es la crisis política en Venezuela y lo mal que se ha manejado eso. Por hacerle caso a los diplomáticos norteamericanos, no le hagas caso. Mira lo que pasó en Afganistán. Para oponerse a la invasión rusa, le metieron billete a los talibanes y después lloraron lo que habían hecho. Por oponerse a la revolución de los ayatolás en Irán, armaron al señor Saddam Hussein y lo convirtieron en uno de los ejércitos más poderosos del mundo, para terminar matándolo y tirándolo al mar, nadie sabe dónde. Hicieron lo que hicieron con respecto a Fidel Castro, y Fidel Castro se murió en su cama después de haber gobernado todo el tiempo que quiso. Es decir, si a alguien no hay que hacerle caso en política internacional, es a los gringos, Paulina. Hay que construir nuestra propia política. Yo creo que vamos a tener que invitarte a Venezuela próximamente para que vayas allá y nos hagas un análisis. Yo he ido a Venezuela, Paulina, y he estado sentado en el Palacio de Miraflores horas de horas, días de días, esperando una entrevista con el señor Maduro, que al final no me quiso dar. No me quiso dar, y me tuve que regresar con la misma gana con la que fui. Era otra Venezuela de hoy. Es una visita pendiente que tienes que hacer. Ir hoy a Venezuela, o cuando se abran las fronteras, y ver lo que, entre comillas, la revolución puede hacer con un país.